compañeros, buenos días. Este, eh, Empezamos ayer la segunda unidad. La primera unidad, como les había comentado, tiene que ver más con el error, con el concepto de error y todo lo que está relacionado con las matemáticas imprecisas, por llamarle de alguna manera. Los métodos numéricos es matemáticas, pero matemáticas aplicadas y pues prácticamente todo lo que de alguna forma es aplicado siempre tenemos que entender que es impreciso, ¿no? O sea, a diferencia de las matemáticas analíticas como las que ven en cálculo, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, todo eso, pues vemos unas matemáticas que son exactas, ¿no? O sea, dices, hay un valor concreto, hay un valor predecible. Aquí no. Aquí, todo depende de lo que tú estés utilizando, ¿no? Entonces, ayer estábamos viendo que vamos a ver varios métodos, que esa es la idea. Y que bueno, en esos métodos, veíamos rápidamente que hay métodos abiertos en donde, contemplamos un proceso iterativo. De nuevo, un proceso iterativo tiene que ver con algo que repites y repites y repites, pero con algún tipo de cambio, ¿sí? Es como cuando cocinas, ¿no? La primera vez te salió más o menos y ya la segunda le cambiaste algo y ya le echaste sal. Y la tercera ya le pusiste orégano y así, o sea, cada vez vas cambiando, vas mejorando y vas mejorando. Igual como las clases, por ejemplo, todo el material que se les compartió, pues estamos hablando que yo he dado la materia por 11 años, entonces obviamente pues cada vez tratamos o se intenta que sea lo más, que sea, que vaya mejorando, mejorando y mejorando, ¿no? Y posiblemente cuando, si es que me retiro, que estamos hablando de unos 6 años más, sí, más o menos, este, esperamos que sea la mejor clase que pueda dar, ¿no? O sea, que sería en 2027. Ok, en los métodos iterativos decíamos que había un valor inicial. El concepto de valor inicial es muy obvio, o sea, vas a iniciar un proceso, partes de algo. O sea, cuando ustedes llegan a hacer un examen de admisión, ese es su valor inicial. Luego hablábamos de una condición de parada, un momento en que todo se detiene. El proceso de educarlos obviamente se va a detener. Si es exitoso, debería de terminar en los 9 semestres o en los 12 a más tardar. Si no es exitoso, debería de terminar en el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. ¿Cuáles son las condiciones de parada? Pues que termines la carrera, que te corran por algún especial, que tú desertes por la razón que sea, ¿no? Hay muchas razones. Enfermedades, embarazos, cuestiones económicas, etcétera. Todo eso son condiciones de parada. En la programación normalmente las condiciones de parada van a ser el, el que llegaste a la solución, es decir, la función se hizo cero, que es lo que andamos buscando aquí. Segundo, ya hiciste un X número de intentos y ya dices, eso es lo más que estoy dispuesto a hacer. Por ejemplo, 100 intentos, 100 vueltas y a ver, y en eso ya la mejor solución, eso es lo que espero. Tercero, de que ya la solución no cambia, ¿sí? Este, por ejemplo, eso les va a suceder a ustedes cuando trabajen, ¿no? Muchas veces mucha gente tiende a cambiar de trabajo, o sea, porque dice, pues es que ya no hay nada bueno, ya no hay ninguna mejora, ya me aburrí, ya las mismas caras, bla, bla, bla. Entonces, ese es el concepto de condición de parada. El concepto de cambio, el concepto de cambio es importante. O sea, un algoritmo o algo que te permita cambiar, que te permita mejorar, ¿sí? Entonces, eso es la esencia del algoritmo. O sea, hay una estrategia que permite que vayas cambiando, que vayas mejorando. O sea, por ejemplo, en el caso de cualquier ingeniero, la estrategia de cambio siempre es capacitarte.
¿qué es lo que pasa si no te capacitas? Entonces, no cambias. Y si no cambias, pues no pueden mejorar. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, nos pasa a nosotros como docentes, ¿no? Nosotros como docentes, pues fuimos estudiantes alguna vez, trabajamos, estuvimos, a cargo de ciertas cosas, pero llega un momento en que ya no cambias, o sea que ya, bueno, a mí me pasó, ¿no? Y espero que a ustedes no les pase, ¿no? Llegaba el docente, llegaba el maestro y con su libretita toda amarilla, toda de, uff, quién sabe hace cuántos años, y nos la repetía en el pizarrón, lo cual era horrendo, ¿no? O sea, dices, eso no es enseñar. O sea, poner en el pizarrón y copienlo, eso no es enseñar, compadre. Enseñar es interpretarte lo que son las cosas y a partir de esa interpretación que tú te formes un criterio, ¿no? Yo creo que lo valioso de un docente siempre es el que les ayude a interpretar, el que les proporcione información y ya de ustedes es la otra parte, ¿no? O sea, les decía a sus compañeros de primer semestre, ¿no? Pues oigan, está la explicación, luego la explicación está grabada, así que la pueden oír tantas veces como quieran. Hay varias explicaciones de los semestres anteriores, entonces, en teoría deberían de entenderle a partir de eso. Ahora, si no le entiendes, pues deberías de checar la otra parte del proceso. La otra parte del proceso eres tú. O sea, que igual, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí si me explicara, no sé, física teórica, posiblemente no le entendería la mayor parte, ¿no? Porque pues yo no tengo las bases. Entonces, el problema no es que que sea tonto o que sea flojo, sino simplemente que no tengo las bases, ¿no? O igual no puedo tener la motivación, ¿no? O sea, quiero que aprender en 5 minutos porque me tengo que ir a jugar con alguien o tengo que ir a ver a mi novia y pues entonces significa que no tienes la motivación, ¿no? O sea, no es culpa de la escuela o culpa de los docentes, es culpa, bueno, es más que todo el origen del problema, entonces en este caso eres tú. Entonces, es lo interesante aquí porque es la parte de un proceso, es una heurística, tú dices, ¿qué heurística tengo que alcanzar para lograr lo que yo quiero? Entonces, pues es lo que tienes que hacer, decir, ah, pues es que lo que me cueste menos trabajo, pues no. ¿Por qué? Porque lo más importante no es que pases, eso no es lo más importante. La condición de parada no es ya pasé, ya la hice, ya me vale haber no haber aprendido, ¿no? Sino lo importante es aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a intercambiar después por dinero. Ok, entonces empecemos. Primero, el primer método que vamos a ver es un método de bisección. Es un método cerrado, lo cual significa que vamos a tener dos valores iniciales que nos van a servir como referencia de un, de la raíz, es decir, el valor que estamos buscando debe de estar en medio o debe de estar dentro de un intervalo, ¿sí? Y eso es válido, yo creo que muchas cosas son así, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien podría decir, sus edades están entre cierto intervalo, ¿no? O sea, lo más chiquito que voy a contratar a alguien es tanto y lo más grande es tanto. Entonces, más viejos de esto ya no y más jóvenes de esto tampoco, ¿no? En muchos procesos de selección eso tiene que ver, o sea, los valores iniciales son un intervalo. Por ejemplo, igual, ¿no? En los costos de algo dices, lo más barato que espero comprarlo es tanto y lo más caro es tanto, entonces pues ya es lo que te llevas de dinero, ¿no? Entonces el concepto de un intervalo como valor inicial para un proceso, pues no es raro, o sea, aplica en muchísimas cosas. Luego, este método está basado en dos teoremas. Este, que aquí debería de llevar una liga, pero bueno. Los teoremas son el siguiente. El primer teorema se le llama teorema de Bolzano, obviamente un matemático, y se dice así: sea f una función definida en un intervalo, que es un subconjunto de los números reales, entonces L es una función si R es una función continua dentro del intervalo AB, tal que la función definida en A
multiplicada por la función definida en b es menor que 0. Es decir, que tienen diferentes signos en a y b. Entonces, por lo tanto, c pertenece al intervalo de a y b, tal que la función definida en c es igual a 0. ¿Esto cómo lo interpretamos? Pues lo interpretamos gráficamente así. Bolzano dice que si existen dos valores cualesquiera, tales que al multiplicarse, por ejemplo, el A1, la función definida en A1 es positiva, como lo ven. Luego tenemos un B1, que es la función definida en otra parte y que es negativa. Podemos ver que la función en B1 es negativa, la función en A1 es positiva. Si nos fijamos, en realidad B1 es positivo y A1 es positivo, pero la función en cada uno de ellos tiene diferente signo. Entonces lo que te dice, y es algo pues relativamente lógico, dices, a ver, yo tengo un intervalo donde los valores de la función en un punto son positivos y la función en el otro punto son negativos. Entonces, por lo tanto, yo puedo asumir, lo cual es bastante coherente, que si de un lado es negativo y del otro lado es positivo y la función es continua, que eso es importante. Recordemos sus funciones en cálculo. Si la función es continua, entonces yo puedo asumir que en medio hay un cero, ¿sí? Porque pues, es una recta numérica, ¿no? En que van valores positivos, positivos, que van bajando, 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 y valores negativos que van subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, tarde o temprano, en alguna parte del intervalo, el intervalo lo podemos ver desde aquí hasta acá, debe de existir este punto rojo, es decir, un punto en el cual la función se hace cero. Debe de existir y es coherente, ¿no? De un lado es positivo, del otro lado es negativo, en medio tiene que haber un cero. Bueno, no en medio, en alguna parte dentro del intervalo. El segundo teorema, que también está relacionado con lo mismo, te dice que si sea, nada más aclarando, Bolzano nos dice que, que la función, como nosotros sabemos de la regla de signos, si nosotros tenemos dos valores de la función que son del mismo signo, entonces significa que, o sea, imagínense, tener un intervalo donde todos los valores son positivos o todos los valores son negativos. Entonces, pues, obviamente ahí no existe un cero, porque todos los valores, como dije, son positivos o negativos. Entonces, cuando la regla de signo te dice que si tienes dos valores de la función, no hay uno y B1, sino la función evaluada en A1 y la función evaluada en B1 son de diferentes signos, es decir, al multiplicarse te da negativo. Recordemos que la regla de signos es dos valores diferentes te da negativo, dos valores iguales te da positivo. Entonces, nosotros podemos afirmar que dentro de ese intervalo debe de haber una raíz. Segundo teorema. Sea la función definida en un intervalo A y B que pertenece al subconjunto, es un subconjunto de los números reales, si es continua en A y B y tal que la función de A es menor que la función definida en B, entonces para cualquier K tal que K es un valor intermedio, es decir, pertenece a al intervalo, o sea, es mayor que A pero menor que B, que la función definida en B. Entonces existe un x de 0 que pertenece al intervalo tal que la función definida en ese x de 0 es igual a k. Básicamente este segundo teorema pues, se habla de que existe un valor intermedio, un valor que está. Porque aquí más que todo está hablando de la continuidad. Porque obviamente si en la continuidad de los valores del intervalo, si no hubiera continuidad, entonces pudiera ser que te escapara de un cero. Es decir, nosotros recordamos funciones como 1 sobre x, que no hay que no está definida, por ejemplo, en el cero, ¿no? Entonces, lo que nos dicen estos teoremas es de que
que podemos estar seguros que si se cumplen estos teoremas, valor intermedio y bolzano, entonces el método que vamos a utilizar es factible. Si no existen, entonces, si no existen y si no se cumplen, entonces no hay una garantía, no hay una estabilidad de que el método nos dé una solución. Y de nuevo es importante esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a buscar soluciones, en la gran mayoría de los casos, en los algoritmos, ustedes lo que van a ver muchas veces son condiciones iniciales. Entonces, si no tienes esas condiciones iniciales, pues obviamente no vas a lograr el objetivo que andas buscando. Entonces, pues el punto es ¿no? El punto es de que si tú quieres algo, este, tienes que checar las condiciones ideales. Y aquí en este caso las matemáticas te ayudan bastante. Que yo creo que eso es importantísimo, ¿no? De que yo creo mucho en las matemáticas, ¿no? De que digo, bueno, las matemáticas de diferentes maneras pues, te ayudan a todo, ¿no? Te ayudan a crear cosas, te ayudan a vivir, te ayudan, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? En esta unidad en particular, allá los ceros son una función no común. Muchos de ustedes después cuando hacen sus ejemplos usan funciones pues muy simples, ¿no? Rectas o cosas por el estilo. Lo recomendable es que usen de perdido cuadráticas, cúbicas, o sea, o funciones de otro tipo, ¿no? Funciones exponenciales. Por ejemplo, estaba viendo el examen de mi hijo y le ponían una función tan rara que dije, "Ah, o sea, porque mezclaba cuestiones de exponenciales con trigonométricas y demás, ¿no? Entonces, son funciones no comunes. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos de la preparatoria que si yo tengo una función como x cuadrada más 2x, trato de encontrarle los valores que la hacen cero, ¿sí? Y como les comentaba, las aplicaciones de eso pues son varias, ¿no? O sea, hay varias aplicaciones en las cuales es necesario que la función se haga cero. Es recomendable que se haga cero, ¿sí? Es decir, que ni te sobre ni te falte. Entonces, por métodos algebraicos podemos saber que por lo menos una de las raíces o de los valores que le hacen cero, pues es el cero. Si sustituyen cero en x cuadrada más 2x, pues te va a dar cero. Ahora el problema es encontrar la siguiente raíz. Sabemos que tiene dos raíces por el cuadrado de x cuadrada. Ahora, el hecho de que sepas que tiene dos raíces no implica de que esas dos raíces sean reales. Nosotros vamos a ver que muchas veces la función te va a dar valores raíces reales, depende. O sea, hay varias condiciones matemáticas que, bueno, no vamos a ver. Pero sí, los métodos que vamos a ver están diseñados para raíces reales. Generalmente hay otros métodos numéricos que también se sirven para raíces imaginarias, por ejemplo, pero normalmente no los vemos. Digo porque vemos muchos métodos para raíces reales. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, se usa el método de factorización. X cuadrada, bueno, ahí está mala, aquí está mal esta parte. Al factorizar esto, debería de quedar x por x más 2 es igual a 0. Eliminas la x. Entonces este más 2 se pasa del otro lado. Y te queda que x es igual a menos 2. Entonces ahí ya sabes o ya identificas, digo, es una función trivial. En una función trivial, pues es relativamente sencillo encontrar los valores de la raíz, ¿sí? Y pues muchos de ustedes les podrían dar eso, ¿no? O sea, si tuviera una recta o tuviera una cuadrática, pues es relativamente simple, ¿no? Incluso en una cuadrática, pues podemos utilizar la fórmula de la cuadrática y punto. O sea, dices, ahí encuentro mis raíces y me dejo de problemas. Pero imaginemos una situación no trivial. O sea, yo tenía un profesor de matemáticas, bueno, de sistemas de programación.
Y me acuerdo que siempre, o sea, siempre nos decía, no me entreguen, no me digan la solución trivial, o sea, la solución obvia. Eso no me interesa. La solución obvia es esta. Ah, pues no, pues sí. Entonces díganme una solución que no sea obvia. Ah, bueno, entonces ya empezamos a quebrarnos la cabeza, ¿no? Una solución, por ejemplo, una función que no es obvia es esta, e a la x menos el logaritmo natural de x, ¿sí? O sea, tú puedes tener funciones que son muy complejas y que tratas de encontrarles, pues, una solución, una raíz, ¿no? Entonces, para este tipo de funciones, no para las otras, se diseña bisección, donde dices encontrar el valor. Imagínense, el encontrar el despeje de una función como esta está bastante interesante, ¿no? O sea, supongo que gente que son matemáticos, pues sí lo encuentran, ¿no? Pero pues, un ingeniero común y corriente, pues no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se aplica un método en lo que te dice, pues, vamos a establecer un criterio de cambio que nos permita irnos acercando a la solución. Se supone que el criterio de cambio para ustedes es a lo que nos referimos con criterio de cambio, es que en cada semestre se supone que las materias deberían de irlos acercando hacia el objetivo final, o sea, obtener un buen ingeniero, ¿sí? Y hago la apreciación sobre el buen porque igual yo puedo tener un cuate al final de 9 semestres o de 6 años que termina con un título de ingeniero, pero no es bueno. O sea, realmente no logró sus características por las que no pues, le barbió a los maestros, copió exámenes, no sé, pero no realmente es un buen ingeniero, o sea, realmente pues es alguien que logró su objetivo no era aprender, su objetivo era simplemente un papelito. Entonces, pero esa no es la idea que tenemos nosotros, la idea que tenemos nosotros es este, establecer una estrategia de cambio, de irlos cambiando, ¿sí? Y eso es para todos los casos y en todos los tipos de aprendizaje, o sea, desde la gente que entrena, por ejemplo, para hacer bailarines, para jugadores de algún deporte, todos tienen un algoritmo, una estrategia. Entonces, la estrategia de bisección es lo que hace lo siguiente. Bisección lo que hace es, dices, a ver, tengo un intervalo de valores, números reales. Los números reales están ordenados, o sea, sabemos que después del 3.1 sigue el 3.2 y luego el 3.3 y después del 3.3 sigue el 3.3.31, luego sigue el 3.32, luego el 3.33 y luego del 3.33 sigue el 3.3333 y así, o sea, son un conjunto ordenado. Entonces lo que hacen visto coloquialmente o visto de una manera empírica, la estrategia es la misma, bueno, no sé ustedes, pero a mí me tocaba cuando estaba en primaria, cuando nos íbamos a formar, y era el clásico de que, a ver, pues yo para cierta edad, para los 10 años, 11 años, pues ya empezaba a estar alto, ¿no? Entonces decía, a ver, llegué a la fila tarde, entonces me tengo que el clásico tomar distancia. Y era bien clásico que decía yo, ah, pues estoy en la mitad de la derecha. ¿Por qué? Pues porque son los altos. Y no en la mitad de la izquierda, porque son los bajitos. Entonces, si el proceso lo vuelves a repetir, es decir, dices, a ver, agarro primero toda la fila y digo, a ver, yo soy, bueno, me considero, porque no soy alto, o sea, mido 1,79. Pero digo, a ver, entonces veo la mitad y estoy en la mitad de la derecha, que son la mitad de los altos. Luego de esa mitad que me tocó, la vuelvo a dividir en dos partes y veo si me toca en la mitad de la derecha o en la izquierda. En la mitad de la derecha serían los más altos y en la mitad de la izquierda serían los altos más o menos. Luego en la mitad de más de la derecha, vuelvo a usar el proceso y lo vuelvo a dividir en dos. Entonces así hasta
que tarde o temprano encuentre el conjunto se haga tan pequeño que debe de estar la solución en esa mitad, o sea, debe de estar en medio. Bisección se llama así precisamente por sección, dividir. Dividir en dos partes. Entonces, en cada una de esas partes, pues se fijan que se van quitando la mitad de todos los elementos. La mitad del conjunto, o sea, no buscas en todo el conjunto, buscas en la mitad. Dices, en tal mitad no busco, busco en la otra mitad. Es como, por ejemplo, los empleos, ¿no? Dices, busco en tal tipo de empleo, no busco en otros tipos de empleos. A mí me pasó que cuando terminó la carrera, no tenía empleo y se me ocurrió, porque no es de la desesperación que no encontraba, ir a buscar a, una librería a limpieza, o sea, limpiar, barrer, trapear. Y puse en mi currículum que había terminado la ingeniería y me dicen, no, pues no tiene caso porque cuando te llegue un buen empleo, pues te vas a ir de aquí luego, luego. Y pues sí fue cierto, ¿no? O sea, de plano, pues no me contrataron, ¿no? Entonces, también ese es un factor de selección a la hora de buscar, de que dices, ¿dónde busco? Entonces, aquí de nuevo, la estrategia es, tengo un conjunto ordenado, empiezo a buscar a la mitad. Dependiendo del valor de la mitad, me va a decir si busco en la mitad de más abajo o en la mitad de más arriba. Ya que selecciono una mitad, vuelvo a partirla a la mitad y vuelvo a repetir el proceso. Algorítmicamente sería así. Escojo los valores iniciales XL por marcar X derecha o X izquierda, de tal forma que la función cambie de signo sobre el intervalo. Es decir, se tiene que verificar que la función evaluada en XL por la función evaluada en XU debe ser menor que 0. Muchas veces cuando usan bisección no checan eso. O sea, no checan que los valores iniciales en esos puntos realmente tengan diferentes signos. Por ejemplo, a veces no checan y ya encontraron el valor de la función y lo sustituyen mal. Entonces, el método, pues, como cualquier método, pues hay que saberlo aplicar, ¿no? O sea, no significa nada más, pues ya corro el programa y ya funcionó. No, no, no. Tengo que darle valores iniciales para que concuerde. Es como, por ejemplo, imaginemos a alguien de turismo que es súper tímida y que no le gusta trabajar con las personas, pues es ilógico, ¿no? Entonces su valor inicial no concuerda. O igual les decimos a los ingenieros que pues les tiene que gustar las matemáticas, ¿no? Si no, entonces, ¿qué hacen aquí? Luego, paso número 2. ¿Qué es lo que haces? Ya que tienes esos valores iniciales, saca su valor intermedio, que en este caso sería XL más XU sobre 2. Ese es el valor de en medio, el valor, la mitad. Ya que tienes la mitad, se me pasó. Dice, si tienes la mitad, entonces, que ese es el valor de XR, el valor de XR, no, la mitad no estaba ahí. Sí, está bien, bueno, puedes comparar, sí, XR es la mitad. Evalúas la función en esa mitad, ¿sí? No el valor de la mitad, sino el valor de la función evaluada ahí, ¿sí? Entonces, si el valor de la función evaluada en ese punto es igual, o multiplicándose por XL, es menor que 0, entonces eso significa que, que la raíz se encuentra dentro del primer intervalo. Entonces el valor de XU se vuelve XR. Si el valor de FXL por FXR es mayor que 0, es decir, son del mismo signo, entonces la raíz se encuentra dentro del segundo subintervalo. Por lo tanto, XL es igual a XR y se continúa en el paso 4. Si la XLR por el valor de XL o lo que sea es igual a 0, el valor de la función evaluada en XR es 0 ya. Entonces la raíz ya se encontró. XR es la función, es la raíz que andamos buscando y si A se termina, o sea, esa sería una condición de parada. Una condición de parada es que si la función evaluada en XL, que es esto,
por la función evaluada en la mitad es igual a 0, entonces XR es la raíz. Vamos a explicar esto de una manera visual. Lo que se hace es lo siguiente. Tu valor inicial son A1 y A2. A1 y B1, perdón. Entonces, es la manera en que te vas a tratarle. Tu objetivo es tratar de crear un intervalo tan pequeño que dentro de ese intervalo sea la raíz. Entonces, lo que intentas hacer es quitarle de ese intervalo los valores que no te sirven. Entonces, vas buscando a la mitad, tratando de eliminar mitades, que es la forma más eficiente. Si la mitad te dio, por ejemplo, aquí en este caso, imaginemos que la mitad te dio aquí en A2. Si la función evaluada en A2 multiplicada por este valor te da lo mismo, te da el mismo signo, eso significa que los valores en A, que desde FA1 hasta FA2, todos son positivos y por lo tanto los tienes que eliminar, porque sabes que dentro de ese intervalo no hay una raíz. Caso contrario, la mitad te da en B2. Si comparas el valor de B2 contra el de B1 y ves que todos son del mismo signo, por lo tanto dices que esto de aquí no te sirve, porque es un intervalo en donde todos los valores son del mismo signo. O sea, en las mitades que vas creando, tienes que evaluar si en esa mitad hay valores que todos tienen el mismo signo. Si es así, entonces elimínalos. No tiene caso. ¿Sí? Ahora, ya cuando determinas cuál de las dos mitades, porque una de las dos mitades, obviamente no puede ser la mitad del mismo signo de las dos, porque los valores iniciales nos dijeron que eran diferentes. Por lo tanto, esa mitad va a tener que concordar contra la esquina derecha en cuestión de valores de signo, o contra la esquina, o contra el valor, o sea, esa mitad o concuerda con el lado izquierdo, que serían positivos, o concuerda con el lado derecho, que son negativos. Entonces, dependiendo con quién concuerde, es la mitad que se va a eliminar. Entonces, esa mitad que se elimina, ¿cómo se le llama que se elimina? Ah, pues muy simple. Ahora, en lugar de buscar en todo el intervalo, una de dos, o buscas desde B2 hasta A1, o buscas desde A2 hasta B1. O sea, eliminas una parte del intervalo y lo vas haciendo más chico. ¿Sí? Lo vamos a ver en operaciones, eso no hay ningún problema. Pero la parte interesante es esa, que vas eliminando aquello que dices, esto no puede ser, esto no me sirve. ¿Sí? Entonces, bisección va eliminando la mitad, va eliminando la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, de tal manera que tarde o temprano te queda un espacio, un intervalo tan pequeño que debería de ser ya en la raíz. O sea, la función debería de ser este punto rojo. Es decir, por ejemplo, imaginemos que eliminamos este intervalo, o sea, sería de aquí hasta acá. Todo esto se elimina porque son negativos y dentro de esto no hay una raíz. Entonces dices el intervalo debe de estar de este lado. Luego vas eliminándolo así, te queda un intervalo desde aquí hasta acá. Luego lo vas acercando, o sea, te das cuenta que de aquí para acá son puros negativos, son puros positivos. Entonces te va a quedar nada más de aquí hasta acá. Y tarde o temprano la mitad del intervalo desde A3 hasta B2 debe de ser el punto rojo. ¿Sí? O muy aproximado. Hay que entender también un concepto. Pues, dejen regresarlo. Hay que entender un concepto que yo creo que es súper importante, que es el concepto de tolerancia y conveniencia. ¿Sí? El concepto de tolerancia y conveniencia muchas veces les va a tocar a ustedes que te digan, por ejemplo, ¿qué pasa con las clases?
Los estudiantes y los docentes, muchas veces hay un acuerdo tácito, es un acuerdo no necesariamente escrito, de que si el docente llega unos minutos tarde, no hay problema. Y normalmente los dejamos salir 5 minutos tarde, 10 minutos, perdón, temprano, ¿no? O sea, hay cierta tolerancia por conveniencia, o sea, por decir, pues es que no los puedo dejar salir exactamente a las 9 porque, bueno, en virtual sí se puede, pero en presencial no, en presencial tenemos que dejarlos salir un poquito antes y dejarles entrar un poquito después. Muchas veces cuando vamos calculando raíces, cuando el valor de en medio, el valor de la función evaluada en esa mitad, llega a tener ya un valor muy pequeño, entonces en ese momento se admite ¿sabes qué? Ya es la raíz, ya es lo que queremos. Oye, pero la función no es cero. Pues sí, la función no es cero, pero ya es algo conveniente, aceptable, ¿sí? Entonces establecemos el concepto de tolerancia, en donde la tolerancia dice, mira, si tiene un error de una centésima, ya estuvo, ya no te estreses, tú no te preocupes, ya tiene un error bastante aceptable. Y es válido, ¿no? Es que imaginemos, ¿no? Los hombres, ¿no? Que tenemos esos prejuicios y que dicen, pues es que una mujer que tiene 90, 60, 90, tiene un cuerpazo. Pero ¿sabes qué? No tiene 90, 60, 90, tiene 90, 62, 90. 2 centímetros no se notan. No importa, es tolerable, ¿no? Pero dices, pero no es tolerable, por ejemplo, 20 centímetros, ¿no? 90, 80, 90, ¿no? Está medio raro, pero bueno. El chiste, de nuevo, es que la tolerancia es un valor que en un momento dado tú estás dispuesto a aceptar como error y es válido. O sea, por ejemplo, bueno, a mí me pasa, ¿no? De que igual cuando llegas tarde, igual cuando algo te cuesta más caro o más barato, hay cierta tolerancia. Dices, no, pues si me sale más o sale menos, pues qué bueno, ¿no? Y muchas cosas son así. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo pienso retirarme a tal edad y hay gente que puede decir, no, pues pero más o menos, ¿no? O sea, yo tengo varios compañeros que, este, que ya tienen la edad para retirarse y tienen el número de años para retirarse y no se retiran, ¿no? Porque dicen, no, es que yo todavía tengo proyectos y todavía quiero hacer esto y todavía quiero hacer lo otro. Entonces hay una tolerancia también. Obviamente, bueno, por lo menos en el tecnológico, pues yo no he conocido maestros más viejitos de 80 años, ¿no? Creo que nada más he conocido 2 casos, ¿no? De docentes que tienen 80 años, lo cual sería pues la tolerancia más alta, ¿no? Decir, ya 80 años, pues ya. Imagínense cómo hablamos y cómo ya está pesado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Después de hacer la comparación anterior de que si tu mitad, en la mitad la función se parece a la mitad izquierda o a la mitad derecha y que eso permite que se haga más pequeño, entonces cuando logras eso lo que haces es, si todavía no llegas a la tolerancia, o sea, si tus condiciones de parada, ya llegaste a la tolerancia, o sea, ya dices, ya llegó un error una centésima, no, pues ya déjalo así. No ha llegado, ok, entonces continúa. Dos, el número de vueltas, el número de intentos todavía no ha llegado al límite, o sea, tú intentaste, tu idea es hacer, en mi máximo hacerlo 10 veces y llevas 5. Pues todavía síguele. 6, 7, 8. Depende tus condiciones de parada. Es como lo que les digo estudiar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos dieron el curso de inducción, me acuerdo que nos dijeron, ustedes pueden terminar en 7 semestres. ¡Wow! Dijimos, 7 semestres. Ya que vimos cómo estaba, pues dijimos, no, está más canijo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo terminé en 8 semestres, o sea, hice 4 años y me fui, ¿no? Con todo y especial. Entonces, depende cada quien sus condiciones de parada y depende cada quien. Hay gente de ustedes que van a terminar en 12 y van a ser un buen ingeniero, o sea.
y posiblemente yo en 8, y quiero suponer que estoy un buen ingeniero. Entonces, la condición de parada varía. En el paso número 5, si la aproximación es exacta como se desea, si es así, entonces los cálculos terminan, de otra manera se vuelve a regresar. Vamos a ver que cuando tú haces un algoritmo de este tipo, yo siempre digo que son 3 condiciones. Las condiciones son las siguientes: el ideal, lo deseable y lo aceptable. Entonces, lo voy a poner en estos términos, la semántica de esos 3 términos. Ideal, la función en el valor que encontraste se hace 0. O sea, es una raíz completamente sin, como lo que veíamos en el primer ejemplo. Menos 2 es una raíz. Es una raíz exacta, precisa, todo. Este es ideal, ¿sí? ¿Cuál es el alumno ideal? El que saca 100 final. Ese es el alumno ideal. ¿Cuál es pues pueden decir su pareja ideal, su trabajo ideal, el maestro ideal? Decía un alumno de eléctrica, decía, el maestro ideal es aquel que es buena onda y es un maestro que es buena onda y enseña. No, pues es una buena definición. Entonces, esa es la solución ideal y es tu condición de parada. Hasta que encuentres eso, terminas. Condición número 2, una solución deseada. Una solución deseada, dices, bueno, pues mira, con que termine la carrera con un 88, ya me siento satisfecho. Con un 80, digo, ya en el peor de los casos, ¿no? Ya no fue un 70 de feo, ¿no? Esa es una solución deseada. Una solución deseada es algo que sea, pues, válido. Por ejemplo, yo al final del tecnológico, que fue el más malo, el tecnológico fue donde saqué las calificaciones más bajas, saqué un 86. Digo, bueno, eso fue, pues no deseaba eso, pero pues salió. Desear es eso, o sea, dices, bueno, porque, mira, aunque tenga un error del 10%, y es aceptable. Un error del 2%, 1%, ya si tiene un error de 1%, ya déjalo, ya no continúes. Tercera opción, aceptable. Aceptable, pues mira, me puso un 70, pues ya déjalo, ¿no? Sobre todo en ciertas materias, ¿no? Cálculo y cosas así, física. Una solución aceptable es aquella donde básicamente saliste por una condición, o sea, te da una solución que ya no puede mejorar, o sea, el método ya no hace algo mejor. En ese caso estaríamos hablando de, por ejemplo, un 70. Para mucha gente un 70 ya es aceptable, o sea, pues ya me quedo con el 70 y ya dejo de problemas, ¿no? Muchas veces vas a aplicar el método y lo vas a aplicar un número de veces y ya no te van a dar alguna solución mejor. Entonces, en un momento dado es una solución aceptable. Entonces, de nuevo, tenemos 3 soluciones. Ideal, la función se hace 0 en ese punto. 2, deseable. Pues mira, con que el error no pase de tanto, no hay bronca. Ya si pasa de tanto, pues no. Eso es deseable. Y aceptable, pues es ya pues, prácticamente lo que salió, ¿no? Y ojalá que pues los maestros no seamos así, ¿no? El maestro ideal, ¿no? Pues como decía, buena onda, te enseña, aprendes, hace la clase divertida, bla, bla, bla. Deseable, pues igual el maestro no me cae bien, pero aprendo, que es lo que al final de cuentas deben de pensar. O sea, lo importante siempre en la escuela es que aprendas, no tanto de que, ay, que me traten bonito, o que me lleve bien, o no, tienes que aprender, eso es, porque lo que vas a aprender es lo que vas a intercambiar después por dinero. Entonces, entre menos sepas, pues menos vas a poder intercambiar. En un ejemplo, imaginemos que tenemos la función esa, a la menos x menos el logaritmo natural de x. Y te dice con un error más pequeño que media décima. ¿Sí? Estaríamos hablando de un error de 0.
0.5, porque una décima, bueno, de hecho, según yo debería de ser el error menor que 0.05, porque eso es una media décima, pero bueno. Si se fijan ahí en el enunciado nos está dando una pista de que vamos a buscar una solución aceptable, no la solución ideal, porque la solución ideal sería de que el error fuera cero. Es decir, que la función evaluada en ese punto sea cero. Pero bueno, nos dice, buscamos valores iniciales. Si buscamos los valores iniciales, como les dije, hay bastantes maneras de lograrlo. Una manera es por cuestiones físicas, o sea, si tu problema es, por ejemplo, temperaturas, ahorita que estamos con el frío, puedes decir, pues la temperatura ambiente o la temperatura entre tal y tal son las iniciales. Y esas, lo que vas buscando es este concepto, que en uno de los valores la función te dé positiva y que en otro de los valores la función te dé negativa. Cuando encuentras un valor que la función se hace positiva, entonces empiezas a buscar cerca de ese valor otro que te dé negativo, ¿no? Tienes que buscarlo. ¿Cómo lo haces? Simplemente al tanteo. Ahorita con la hoja de cálculo, ya cuando la veamos, les voy a enseñar cómo se puede ver visualmente si evalúas mucho la función, cómo puedes encontrar estos valores iniciales, ¿sí? Luego, dice, la función evaluada en 1 vale 0.36, la función evaluada en 2 vale menos 0.55. Obviamente no es el error todavía que buscamos, porque la función tendría que valer menos que la, que el 0.5. Entonces, te vas a la mitad de 1 y 2 sería 1 más 2 son 3, dividido entre 2 es 1.5. Luego, entonces el error todavía no llegamos al 0.5 que queríamos. Entonces, porque al final 1 menos 1.5 es 0.5 y 2 menos 1.5 es 0.5, pero no llegamos al error de 0.05. Cuando evaluamos la función en 1.5, que es la mitad de 1 y 2, nos da el valor de menos 0.1823. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde la mitad, o sea, desde el 1.5 hasta el 2, todos los valores son negativos. ¿Por qué sabemos eso? Porque si a la mitad es negativo y del lado derecho, es decir, desde donde vale el 2, también son negativos, entonces desde 2 hasta 1.5, esa mitad son negativos. No me sirve esa mitad. Entonces, el nuevo intervalo va a ser 1.5 y 1. ¿Por qué no elijo el 2? Porque es del mismo signo que la mitad, que el valor de la función evaluada en la mitad, ¿sí? Porque la mitad es 1.5, pero el valor de la función evaluada en la mitad es menos 0.18. Entonces, la mitad del 1.5 hacia el 2 la quito, y la que me va a quedar el intervalo, entonces ahora se convierte desde 1 hasta 1.5. Esos son los nuevos valores, entonces vuelvo a sacar la mitad. La mitad entre 1 y 1.5 es 1.25. Vuelvo a evaluar la función. La función me dice que ahora la función en 1.25 es 0.0634. Entonces, me doy cuenta que es positivo. Entonces, si la mitad es positiva, eso significa que desde 1 hasta 1.25, todos los valores son positivos. Entonces, ¿por qué son positivos? Porque la función evaluada en 1 es positiva. La función evaluada en 1.25 es positiva. Entonces, por lo tanto, el intervalo ahora se hace desde 1.5 hasta 1.25, donde en 1.25 es positivo, 1.5 es negativo. Entonces vuelvo a sacar la mitad de esos dos, me da 1.375 y evaluada ahí la función vale menos 0.0656, que todavía no me da menos del 0. Dijimos que el límite debería ser menos de menos de media décima.
Media décima sería punto 0.05. Entonces, 0.06 todavía no es menor que menos 0.5. Recordemos que va a ser en valor absoluto, ¿eh? No me importa si es positivo o negativo. Entonces, vuelvo a evaluar la mitad de 1.25 y 1.375 y me da 1.3125. La función evaluada ahí es negativa, por lo tanto, sustituyo el 1.375 por 1.3125. ¿Por qué ese? Porque es del lado negativo. Si la mitad me da de negativa, me voy acercando por el lado derecho. Si la mitad me da positiva, me voy acercando por el lado izquierdo. Entonces el intervalo ahora es 1.25 y 1.3125. Cuando saco la mitad me dice que la mitad es 1.28125 y evalúo la función y la función ahora me da 0.0299, que es menor que que media décima. Media décima sería 0.05. Entonces la solución es 1.28125, ¿sí? Esa es la solución. Entonces, me dice que esa es la raíz que ando buscando. ¿Es la raíz esa ideal? No, porque no se volvió cero. Porque te da un cierto, ¿cómo se llama? Te da una cierta diferencia. Entonces, lo que vas a hacer es que esa raíz, aquí, bueno, por ejemplo, los valores son los valores con respecto al anterior. Ese es cómo vas calculando los errores. Lo que vas a hacer en ese sentido es de que dices, a ver, ¿cuánto es la diferencia con el valor anterior? La diferencia de 1.28 con la raíz anterior, que era 1.31, algo así. Este, la diferencia de con este te da esto. Entonces dice, la raíz, es decir, donde tengo una solución deseable. ¿Por qué es deseable? Porque todavía la función ahí no se hace cero. Pero me dice, ya déjalo hasta ahí, ya es aceptable para mí. Ya eso es bueno. Entonces te dice, la raíz va a ser esto que tienes aquí, es decir, el 1.28125, que fue la mitad del intervalo, del último intervalo que evaluaste, más menos la diferencia entre este y tu última raíz, que es 1.3125. ¿Sí? Entonces, al sacar la diferencia, eso es tu raíz. ¿Es tu raíz ideal? No. Es tu raíz que tú aceptaste como la que ya es la buena. ¿Estamos? Y eso es pues la idea, ¿no? Claro, nosotros la vamos a ver en